Vamos a ver la escritura en Gálatas capítulo 3. Dice la escritura, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es importante que se entienda. Nadie puede cumplir la ley y aquel que se quiere sujetar a la ley se mete bajo maldición. Eh, una vez esclavo del pecado no puede apropiarse de la bendición. Dios no quita la bendición que le ha dado a sus hijos. Sin embargo, los mismos hijos, por desobedecer, por ignorar la verdadera escritura, por no entender correctamente la palabra, se someten al pecado, se someten a la ley, se someten a la maldición. Y entonces, en lugar de apropiarse y experimentar y de vivir la bendición de Dios en la vida abundante de Cristo y a la manera de Dios, están sufriendo la maldición, están sufriendo las consecuencias del pecado. Usted puede buscar Deuteronomio 28 y cómo Dios habla acerca de la ley y cómo al cumplir la ley obtendrías bendiciones, pero cómo al faltar en la ley, aún en cualquiera de los conceptos de la ley, te hacías transgresor de toda la ley y recibías maldiciones. Hay veintitantas bendiciones, pero hay muchas más maldiciones. Y si somos diligentes y sabemos escudriñar bien y dividir bien la palabra, Deuteronomio 28 habla acerca de que Dios le dice a los hombres, si pones atención a mis palabras y cumples mis palabras para obedecer cada uno de estos mandamientos, entonces esto te sucederá como bendición, y si no lo haces, esto te sucederá como maldición. Pero en Cristo Jesús, nosotros debemos de entender Deuteronomio 28 así. Por causa de que Cristo escuchó atentamente la ley del Señor, la palabra del Señor, y cumplió perfectamente la voluntad de Dios en su vida, su ministerio, desde su nacimiento hasta su muerte, sepultura y por supuesto resurrección. Entonces podemos entender que las bendiciones le pertenecen a Jesús, y tú y yo estamos en un nuevo pacto en Cristo basado en las mejores promesas. Quiere decir que todas las promesas que se le adjudicaron, digámoslo así, por la perfección de Jesús como hombre, nos pertenecen ahora, y aún mayores, aún las mejores promesas. Pero sobre todo que Deuteronomio 28 habla de bendiciones y maldiciones. Dice la escritura también en Gálatas que tú y yo fuimos redimidos de la maldición, de tal manera que si aprendemos a vivir en el Evangelio, solo las bendiciones nos pertenecen por causa de lo que Jesús hizo, no por causa de lo que nosotros podamos hacer. Así es que maldito todo aquel que quiere seguir las obras de la ley, dice, porque no puede permanecer en todas las cosas que están escritas para hacerlas. Es imposible. Recuerde, la ley fue dada para que el hombre entendiera, que el pueblo de Israel entendiera que eran pecadores, que necesitaban ser salvados, que no podía hacerse a su manera, sino solo a la manera de Dios. Entonces, la ley fue como un tutor, un maestro, por causa de las transgresiones, para detener el pecado, pero para llevarlos a que cuando Cristo Jesús naciera y fuera a la cruz, ellos entendieran que necesitaban la redención, la salvación, el perdón de los pecados, porque vivían en pecado, en la fe de Jesús. Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Los fariseos, los judíos quieren justificarse. Y hay muchos que están introduciendo en el cristianismo justificarte a través de las obras de la ley. Dice, es evidente que no se puede justificar ninguno a través de la ley, porque el justo por la fe vivirá. Así es que el justo es justificado, valga la redundancia, por la fe de Jesús. Y por la fe de Jesús vive. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. La ley no es de fe. La fe de Jesús no tiene que ver nada con la ley. Ahora, no me malinterprete. Aquel que tiene la fe de Jesús y que se ejercita en la fe de Jesús manifestará la justicia de la ley, pero no para ponerla delante de nuestros ojos para cumplirla, sino como resultado de ser hijos. Es entendible, por ejemplo, aquel que quiere sujetarse a la ley dice, no amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos. Pero aquel que lo quiere hacer,
para cumplirlo, se convierte en esclavo de una exigencia y se va a dar cuenta que no es perfecto. Porque cuando decide comprar un artículo, comprar una propiedad, comprar algo natural y le pone tanto empeño y tanta obsesión, está haciendo de ese artículo, de esa cosa, un Dios y está fallando el primer mandamiento. O cuando la persona que quiere sujetarse a la ley idolatra a otra persona, a su cónyuge, a sus hijos. La televisión, ciertas acciones, está fallando. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Entonces va a venir condenación y culpa, porque la ley es lo que produce. La ley quiere hacer saber a los hombres que los hombres son pecadores, son inmundicia. Las obras humanas son inmundicia y el corazón del hombre es engañador, es malicioso. Pero aquel que viene a Cristo Jesús y es renovado en su mente por la palabra y es transformado, entonces va a amar a Dios sobre todas las cosas. Y si de alguna manera cae en una situación de que idolatra a alguien por un tiempo, porque falla, pero ama al Señor y entiende el perdón de sus pecados, es la benignidad de Dios la que lo va a hacer regresar a caminar de manera correcta y no la culpa y la condenación que traería la ley. Así es que si queremos ser asertivos y exitosos en lo moral respecto a Dios y respecto a los hombres, no hay otra manera de ser más exitosos, no perfectos, pero más exitosos, sin esfuerzo, que a través de la fe de Jesús y no a través de la ley. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que se somete y se sujeta va a vivir en culpa y en condenación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo en la cruz del Calvario fue maldito para que todo el juicio, toda la culpa y toda la maldición cayera sobre él y nosotros fuéramos redimidos. Pero aunque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nadie puede apropiarse de esta bendición si no es a través de la fe, a través de permanecer en la palabra y creer y vivir por la fe de Jesús y vivir en la abundante gracia y en la justicia. Pero aquel que se sujeta al pecado voluntariamente por ignorancia, por deseo o por engaño, pero se sujeta al pecado, se sujeta a la ley, entonces va a venir culpa y condenación y va, aunque sea propietario de la bendición de que somos redimidos de la maldición de la ley, si alguien se sujeta voluntariamente a la ley, aún siendo cristiano, aún siendo nacido de nuevo, entonces va a vivir las experiencias de las consecuencias del pecado como la maldición. Una de las escrituras o una de las porciones cuando habla de la maldición en Deuteronomio 28 es la enfermedad. La enfermedad es una maldición. El tener resultados no exitosos es una maldición. La escasez es una maldición. Y muchas otras cosas que los creyentes nacidos de nuevo están sufriendo, están viviendo. Y no estamos diciendo estas cosas para condenar, sino para que entendamos que no fuimos llamados a vivir en la maldición, sino fuimos redimidos de la maldición para aspirar a vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios. Así es que no, el creyente sería insensato. Por ejemplo, el apóstol Pablo les dice, Gálatas, ¿quién los engañó? ¿Quién los embrujó? Bueno, hay muchos creyentes que padecen la enfermedad y no estoy diciendo que estamos condenando al que sufre una enfermedad, no, pero sí estamos hablando de que aquel que se sujeta, se resigna a la enfermedad, se está equivocando, está siendo embrujado por una inspiración que no entiendo si puede ser religiosa, puede ser de otra índole, pero no podemos sujetarnos y resignarnos a vivir en las cosas de las cuales Cristo Jesús ya nos redimió. Ahora, es diferente que un creyente esté padeciendo una situación y él no se resigna a vivir así y lucha y digamos que al final no vence, pero tiene garantizada la vida eterna
y la bendición en muchas áreas de su vida. Pero eso es muy diferente a que alguien luche y por alguna situación no venza. No es porque la palabra fue ineficaz, no es porque Dios no quiso, por alguna situación personal de aquella persona, por una cuestión de fe, de un ejercicio de la fe o de la incredulidad, no pudo vencer. Eso es muy diferente a aquel que se resigna a vivir en la enfermedad, que se resigna a vivir en la pobreza, que se resigna a vivir en la destrucción de las relaciones. Eso es maldición y Cristo Jesús nos redimió de la maldición. En reuniones más adelante estaremos viendo de una manera breve las bendiciones y las maldiciones para entender que si estamos por alguna situación experimentando consecuencias similares a las maldiciones de las cuales fuimos redimidos, necesitamos entender que esto debe ser temporal y debemos de resistir el mal y entender que fuimos redimidos de la maldición para no acomodarnos, resignarnos y conformarnos a vivir así. No, eso no es correcto. No fuimos llamados a eso. Y aunque Dios nos sigue amando igual y aunque tenemos garantizada la vida eterna, no es correcto porque Dios nos hizo libres, nos redimió de la maldición para que a través de un entendimiento correcto, a través de renovar nuestras mentes con la palabra, podamos vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios. Así es que muchas cosas pueden venir, pero de manera temporal, en un momento dado. Pero depende del creyente no limitar a Dios en su manera de pensar para resignarse, para conformarse a vivir en lo que Cristo Jesús ya nos libertó. Cristo nos libertó del poder de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca nos deja. Nos ha dado su unción. Si tú tienes el bautismo del Espíritu, tienes la unción del Espíritu y la unción nunca te deja. No es que la unción venga y se vaya. Como aquellos que cuando van a enseñar, van a orar, Señor, úngeme y trae unción sobre mí para hablar y predicar. Bueno, pues no está entendiendo correctamente porque la unción nos fue dada y no se va. Yo estoy de acuerdo que a veces el creyente puede caminar en su carne y no decidir ser guiado por el Espíritu, pero el Espíritu de Dios siempre está con nosotros y la unción siempre está con nosotros. Depende de nosotros no limitar a Dios con nuestra carne para permitir que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas. Pero no podemos malentender la palabra y estar pidiendo la unción a cada rato y entender como si la unción se fuera. Esto no es correcto. Decía el profeta Eliseo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Continuamente estamos en su presencia. Pero cuando tenemos un corazón agradecido y alabamos al Señor de una manera continua, estamos conscientes de que siempre estamos en su presencia. Su presencia siempre está con nosotros. Es muy importante leer la palabra, no darle vacaciones a la fe, continuamente, día con día, tener el alimento diario del Señor, alabarle, ser agradecidos, glorificar su nombre. Esto es bueno. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, perfecto, nadie lo invalida. Aunque los pactos de hombres pudieran ser invalidados, el nuevo pacto en Cristo Jesús no lo puede ser por ningún hombre, ni por las acciones de los hombres. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pero cuando habla de la simiente, los fariseos, los judíos no entendían y muchos creyentes no entienden. La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, no a sus simientes. Dice, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, pero de una sola simiente. ¿Cuál es esa simiente? Cristo es la simiente. De tal manera que tú y yo no merecemos la bendición de Abraham. No nos fue dada a nosotros por merecerlo. Nos fue dada por creer en Jesús, porque a Cristo Jesús le fue dada la bendición de Abraham por su perfección, por su cumplimiento, por la fe. Dice, sino que cada uno, dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, fue dada
la promesa de Abraham a la simiente, y esto es a Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, no para con nosotros, para con Cristo, dice, la ley que vino 430 años después no la abroga, no la invalida por la promesa. Por ejemplo, muchos hablan los fariseos hablaban de ser linajes de Abraham, pero hablaban estrictamente de ser guiados por la ley de Moisés. Tan es así que le trajeron al Señor Jesucristo la mujer que había sido atrapada en infraganti, en adulterio. También decían a todos aquellos, reclamaban acerca de aquellos que eran sanados en sábado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la escritura que la ley fue dada 430 años después de la promesa de Abraham. Abraham, por ejemplo, estaba casado con su media hermana. No era hija de su madre, pero era hija de su padre. Y Abraham, bajo la ley de Moisés, hubiera sido apedreado, pero gloria a Dios que Abraham vivió mucho tiempo antes. Abraham tomó a la sierva de Sara para tener un hijo, a Ismael. Y esto era abominable. Delante de la ley de Moisés hubiera sido apedreado Abraham. Y Abraham cometió faltas como mentir en 2 ocasiones acerca de su esposa. Ante la ley de Moisés era completamente culpable. Así es que Abraham no era perfecto, pero las promesas le fueron dadas a Abraham sabiendo que vendría la bendición a los gentiles por causa de Jesucristo. Y Abraham fue justificado porque creyó. La fe le fue contada por justicia. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Así es que la herencia, la bendición, es por la promesa que Dios le dio a Abraham. Y recuerde, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no solo habló con su palabra, con su boca, habló la palabra para dar la promesa, pero también juró por su nombre. También juró por su nombre, lo dice la escritura en Hebreos. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa, no por la ley, sino por la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O es por la ley o es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así es que la ley de Moisés no fue dada para justificarnos. Cristo Jesús nació bajo la dispensación de la ley, pero Cristo Jesús vino a cumplir la ley y la llevó a su término. Recuerde, la ley, después lo vamos a estar viendo, fue como un maestro, como un tutor, para mostrar al hombre su pecado. Mientras la ley existía, mantenía en esclavitud al hombre pecador, para que el hombre entendiera que necesitaba ser salvado, para que cuando viniera el Salvador, al cual le fue dada la promesa de Abraham, la bendición de toda bendición, dice la escritura que entonces Jesús llevó al cumplimiento de la ley y la ley quedó atrás, porque ahora el que salva es Jesús, y es a través de la fe de Jesús y no a través de la ley. Así es que el apóstol Pablo insiste una y otra vez acerca de regresar al Evangelio de la Gracia, que es más alto que la ley de Moisés. Recuerden, hablamos del tabernáculo. En el tabernáculo, en el interior del arca, estaban las tablas de la ley, la vara que reverdeció y el maná. Esto significaba la rebelión de Dios, pero sobre el arca estaba el propiciatorio, sobre el cual se derramaba sangre. Bueno, el propiciatorio es tipo de Jesús. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y todo lo que se celebraba, todas las celebraciones de Moisés tienen que ver con Jesús, con su ministerio, su muerte, sepultura, resurrección y su venida. Son una sombra. Tan es así que Hebreos nos dice que el tabernáculo que fue hecho por Moisés era algo natural del tabernáculo espiritual. Es decir, había un tabernáculo en los cielos en el cual Cristo Jesús entró con su misma sangre.
dice la Escritura en Hebreos. Entonces puede leer capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, donde explica todas estas cosas. Pero la parte alta del arca era el propiciatorio, era lo que representaba la obra redentora de Jesús, su sacrificio como el cordero inmolado. Pero el fondo del arca representaba la rebelión, la ley y el pecado del hombre. Así es que los Gálatas habían empezado por la gracia y habían caído de la gracia hacia la ley, por causa de que otros vinieron a pervertir el evangelio. Y ellos escucharon y fueron embrujados, fueron engañados, encantados por ellos. Entonces, la única manera de ser restaurados es de regresar al evangelio de la gracia, es a través de la fe de Jesús, a través de permitir ser renovados en nuestra mente por la palabra viva y maravillosa de Cristo, para ser transformados. Pero es muy importante que podamos entender que no es a través de las obras de la ley. Que no nos confundamos. No somos perfectos. Y si tú y yo no nos disponemos a ser renovados continuamente con la palabra para ser transformados, vamos a quedar vulnerables a caer en algún momento u otro en mandamientos de hombres o en mandamientos de la ley, lo cual produce condenación, exigencia y culpa, y lo cual impide que podamos vivir plena libertad en todas las áreas de nuestra vida. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Shadito.